Buenos días, el día de hoy se presenta el tema número 5.5 denominado Conceptos de Ingeniería Financiera y Formulación de Proyectos de Inversión Internacional. Este trabajo fue realizado por su servidor Eric Martín Veloz Colín, alumno en la carrera de Relaciones Internacionales de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. La ingeniería financiera es el uso de instrumentos financieros para reestructurar un perfil de las finanzas existentes y conseguir otro con unas propiedades mejoradas y más deseables. Por lo tanto, se trata de una técnica que permite aumentar o incrementar la productividad financiera de un negocio. A continuación les compartiré 3 características básicas de la ingeniería financiera. La primera de ellas es la existencia de un objetivo, es decir, toda operación financiera que realice o se pretenda realizar busca conseguir algo que pueda hacer la administración del riesgo con miras a maximizar en la riqueza. En segundo término dejaremos a la combinación de instrumentos financieros, puesto que la ingeniería financiera surge como aparecen instrumentos que pueden ser combinados entre sí, con efectos diferentes de aquellos para los que fueron originalmente creados. Por última característica, tenemos la internacionalización de las operaciones, por cuanto la mayor parte de ellas requieren instrumentos específicos de mercados internacionales o que solo se negocien en ellos. Con respecto a las aplicaciones de este tipo de técnicas, la ingeniería financiera puede dividirse en 4 aspectos importantes. La primera de ellas es la cobertura, y cuando una entidad se encuentra sujeta a un riesgo actual e intenta eliminar esa exposición, para ello emplea una posición contraria en uno o más instrumentos de cobertura. La segunda de ellas es la especulación, y esto se consigue a partir de aprovecharse de la fluctuación de precios en el tiempo a través de la inversión de un capital. En el tercer puesto tenemos al arbitraje, y en este existe una probabilidad de conseguir estrechos márgenes en el momento que los mercados se salen de la línea marcada o establecida. La ingeniería financiera permite reestructurar las características de una transacción o exposición en particular. A esto se le denomina estructuración y es nuestra cuarta característica más importante. La mayoría de las operaciones de la ingeniería financiera se realizan para cubrir riesgos financieros, con base en 4 instrumentos financieros derivados que se utilizan para gestionar el riesgo estratégico de la empresa, y son los siguientes a continuación. Un forward como instrumento financiero derivado es un contrato a largo plazo entre 2 partes para comprar o vender un activo a precio fijado y en una fecha determinada. La diferencia con los contratos de futuros es que los forwards se contratan en operaciones over the counter, es decir, fuera de mercados organizados. Por definición, un futuro es un contrato bilateral de compra-venta en donde se establece la obligación de comprar, posición larga, o de vender, posición corta, una cierta cantidad de otro activo, conocido como subyacente, en una fecha futura, pero a un precio determinado desde el día de hoy.
Un swap es un acuerdo de intercambio financiero en el que una de las partes se compromete a pagar con una cierta periodicidad una serie de flujos monetarios a cambio de recibir otra serie de flujos de la otra parte. Estos flujos responden normalmente a un pago de intereses sobre el nominal del swap. Las opciones financieras son instrumentos financieros que otorgan al comprador el derecho y al vendedor la obligación de realizar la transacción a un precio fijado y en una fecha determinada. Este pequeño esquema nos da algunos ejemplos de los instrumentos financieros utilizados, los cuales podrían ser acciones, futuros, opciones y productos derivados, bonos y préstamos, moneda, fondos y seguros. Por su formación en las áreas de finanzas corporativas, mercado de capitales y riesgos financieros, el ingeniero financiero de la EIA es un profesional idóneo para desempeñarse en cualquier organización, toda vez que el mundo corporativo requiere adoptar herramientas de gestión, planificación, modelación y control sobre los recursos, instrumentos y riesgos financieros para la toma de decisiones. El ingeniero financiero de la EIA aplica sus conocimientos directamente en la industria financiera, compuesta por bancos, compañías de financiamiento, aseguradoras, sociedades de capitalización, fondos de pensiones y cesantías, fiduciarias, administradoras de inversión, comisionistas de bolsa y calificadoras de riesgo, entre muchas otras. Su campo de acción se extiende a todo tipo de organizaciones, públicas o privadas, con o sin ánimo de lucro, para ayudarles a obtener mayor valor y una participación diferenciadora en el mercado de capitales. En este sentido, el ingeniero financiero de la EIA desarrolla y aplica modelos, métodos y herramientas matemáticas, estadísticas y computacionales para impulsar el crecimiento rentable y sostenible de los activos de las organizaciones. En la era de la cuarta revolución industrial, el Big Data, el Internet de las Cosas, el blockchain, la analítica y la automatización de procesos transforman la banca tradicional y los servicios financieros, por lo que el ingeniero financiero de la EIA enfrenta nuevos desafíos para procurar el éxito de las compañías en un nuevo escenario de transformación tecnológica. Expresa con números lo que puedes alcanzar. Ingeniería financiera EIA. Maximiza el valor de tus acciones. Dentro de las finanzas, el uso y el desarrollo de la ingeniería financiera se ha empleado con ciertos resultados. El primero de ellos es la importante reducción del coste. Esto se debe a que siempre se busca mejorar la rentabilidad de la empresa y, en consecuencia, la productividad. Es decir, trata de hacer más con menos, que es producir más con lo que se tiene o producir lo mismo con menos gastos. La segunda es compartir el riesgo de manera efectiva. Esto ocurre al desplazar el riesgo de las entidades adversas a otras que lo consideran deseable. Tercer beneficio es la optimización de la asignación de recursos, y esto a través de la ingeniería financiera se puede realizar una óptima asignación en cuestión a recursos en el sistema financiero. Y por último, obliga a redefinir los agregados de la política monetaria y los objetivos sobre la supervisión del sistema financiero. Análisis de sensibilidad. ¿Qué es y cuál es su importancia en un proyecto?
El análisis de sensibilidad es una herramienta de gestión que permite a las organizaciones predecir los resultados de un proyecto, ayudando a comprender las incertidumbres, las limitaciones y los alcances de un modelo de decisión. El análisis de sensibilidad local calcula las derivadas parciales de las funciones de salida con respecto a las variables de entrada. Los parámetros de entrada son alterados dentro de un intervalo pequeño de variación fraccional alrededor de un valor nominal y se aplica el principio de análisis de un factor a la vez. El análisis de sensibilidad global, en cambio, utiliza una muestra global con el propósito de explotar el espacio de diseño. Existen múltiples beneficios de aplicarlo en la gestión de proyectos. Como primer beneficio de este análisis tenemos la facilidad de toma de decisiones. Asegura el control de calidad y mejora la asignación de recursos. En conclusión, el análisis de sensibilidad permite a las empresas pronosticar el éxito o fracaso de un proyecto utilizando datos confiables y certeros. Análisis de sensibilidad. Realizar un análisis de sensibilidad te permitirá determinar qué tan expuesto se encuentra tu proyecto frente a factores de riesgo. Para elaborarlo, calcula cuánto cambia la tasa interna de retorno de tu proyecto, analizando el incremento de la inversión inicial y el decremento en los ingresos o flujo neto de efectivo. Es posible que se incremente la inversión de tu proyecto debido al alza de los costos no previstos. Por ello, estima la TIR de tu proyecto cuando la inversión inicial aumente 15 y 30%. Para ello, en una hoja de cálculo, registra la inversión inicial que determinaste y los flujos de efectivo. Multiplica la inversión inicial por 1.15 y copia los valores del flujo de efectivo. En la siguiente columna, multiplica la inversión inicial de tu proyecto por 1.3 y copia los valores del flujo de efectivo. Calcula la TIR para cada caso. Analiza los resultados. Por ejemplo, se observa que, en la inversión original, la tasa interna de retorno es de 60%. Al incrementar 15% la inversión, se reduce a 48% y en el último caso es de 38%. Recuerda que la tasa interna de retorno debe ser mayor a la tasa mínima aceptable de rendimiento. Puede haber varias razones por las que disminuya la venta de tu producto o servicio, por lo que debes estar preparado para el peor de los escenarios. Para ello, calcula la TIR cuando el ingreso del efectivo sea 15 y 30% menor a lo esperado. En la tabla que tiene la inversión inicial y los flujos de efectivo, multiplica los flujos de efectivo de cada año por 0.85 y copia el valor de la inversión inicial. En la siguiente columna, multiplica el flujo de efectivo neto de cada año por 0.7 y copia el valor de la inversión inicial. Calcula la TIR para cada caso. Analiza los resultados. Por ejemplo, en este análisis se observa que la TIR se reduce a 30%, pero sigue siendo superior a la tasa mínima de rendimiento aceptable, que es de 7.97%, por lo que el proyecto es una buena opción de inversión. Realiza un análisis de sensibilidad de tu proyecto para darle mayor sustento y puedas resolver cualquier problema económico que se pueda presentar.
Un modelo de simulación financiera puede definirse como una representación de la realidad, y su propósito es ayudar en la función de apoyo para la toma de decisiones. Se basa en variables interrelacionadas mediante relaciones matemáticas en los cuales se requieren los valores de las variables. Simulación en los negocios. ¿Qué es la simulación? La simulación es la recreación de procesos que se dan en realidad mediante la construcción de modelos que resultan del desarrollo de ciertas aplicaciones específicas. Los programas de simulación están muy extendidos y tienen capacidades variadas, desde sencillos juegos de ordenador hasta potentes aplicaciones que permiten la experimentación industrial sin necesidades de grandes estructuras. La simulación es una de las diversas herramientas con las que cuenta el analista para tomar decisiones y mejorar sus procesos. Sin embargo, la simulación presenta ventajas y desventajas, que son precisas tomar en cuenta al determinar si es apta para resolver un problema determinado. Hablaremos primordialmente de las ventajas de la simulación. Es muy buena herramienta para conocer el impacto de los cambios en los procesos sin necesidad de llevarlos a cabo en la realidad. Llega a mejorar el conocimiento del proceso actual. Puede utilizarse como medio de capacitación para la toma de decisiones. Es más económico realizar un estudio de simulación. Permite probar varios escenarios en busca de las mejores condiciones de trabajo. Sin embargo, ahora pasaremos a determinar aquellas desventajas que tiene la simulación. La simulación no es una herramienta de optimización. La simulación puede ser costosa para problemas sencillos. Se requiere bastante tiempo para realizar un buen estudio de simulación. El analista debe dominar el uso de paquete de simulación. A continuación hablaremos de los elementos que garantizan el éxito de un modelo de simulación. Para ello descartaremos algunas de las causas por las que un modelo de simulación no tiene resultados. Tamaño insuficiente de la corrida, debido a que el modelo consta de más de una variable de decisión. Variable de respuesta mal definida, debido a una respuesta seleccionada que no es la apropiada. Errores al establecer las relaciones entre las variables aleatorias debido a que se olvidan las relaciones lógicas. Errores al determinar el tipo de distribución asociado a las variables aleatorias del modelo. Falta de un análisis estadístico de los resultados. Uso incorrecto de la información obtenida. Y por último, la falta o exceso de detalle en el modelo. Ahora analizaremos los pasos para realizar un estudio de simulación. La realización de un estudio de simulación requiere la ejecución de una serie de actividades y análisis que permiten sacarle el mejor provecho. Número 1. Definición del sistema bajo estudio. Aquí es necesario conocer el sistema a modelar, ya que se requiere saber qué origina el estudio de simulación y establecer los supuestos del modelo. Número 2. Generación del modelo de simulación base, el cual habla sobre el comportamiento de las variables del modelo. Número 3. Recolección y análisis de datos. Aquí se determinan las distribuciones de cada una de las variables aleatorias necesarias para la simulación. Número 4. Generación del modelo preliminar. A partir del análisis de datos, los supuestos del modelo y todos los datos que se requieren. Número 5. Es necesaria la verificación del modelo. Para pasar al punto 6, que es la validación del modelo. Ya obtenidos todos los puntos anteriores, pasamos al punto 7, que es la generación del modelo final. Punto 8. Determinación de los escenarios para el análisis, ya sea optimista, pesimista o intermedio. Número 9. Análisis de sensibilidad, el cual compara los escenarios con los mejores resultados. Y por último, el punto número 10, que es la documentación del modelo, sugerencias y conclusiones.